Buenos días, buena mañana. Ya amaneció. Como un taller ahí. De camiones, de trucks. Última hora y es hasta la Kingwood. Nomás que no le veo. Pero sí veo puros camiones Kingwood. A ver, sí, mira. No se mira. Se recta el nombre de la Kingwood detrás de los árboles. No se ve, pero ahí está. Yo sí lo miro. Ya nos vamos a mover, ya el lunes. Ya descansamos dominguito, a gusto. Ya son las 7 de la mañana, vamos a arrimarnos aquí en las pompas que están enfrente. Echamos diésel y nos vamos para ir a cargar a ver de qué se trata. Para ir a levantar una carguita, una fábrica que están desmantelando. Según están cambiando o están mudando una fábrica de ahí de New Jersey. Se la están llevando para Tijuana, para México. Vamos a ver si ya tienen lista la carga, porque a veces regularmente cuando están desmantelando, que están desarmando, tienen un relajo. Vamos a ver si ya está lista. Vamos a ver si no hay mucho argüende. Bueno, pues fuga pipero mudancero. Vamos a echar diésel y ya nos vamos a mover. Petra viene del Bayuco, Benedicto Valle, Texas. Vámonos pues, kikiriki, vámonos de aquí. Y fuga pipero porque aquí ya nos vieron. Ahí está el Trozapetras del Benedicto Bayuco. Este es Chavo en el WhatsApp a gusto chateando. Acá estamos parados, mira, a un ladito de este que dice el AA Express. Ya son las 7:30 de la mañana. La idea es tratar de darle como a las 9 de la mañana, a ver si ya están los ingenieros, los encargados de la obra, para que se arma la maniobra. Siempre es así, ¿no? Siempre hay encargados de esas obras que son los que dicen cómo va la carga, qué es lo que lleva, cuándo, cómo, por qué y demás. Ahora pues fue a Pipero del Bayuco. $300 de multa por tirar basura, dice. $300 en el estado de Pensilvania. Y está barato, Los chavos riados en la rampa. Esta rampa está como la de Missouri. Y andan apretaditas. Ya les avisé y ya me les colé. Coló el cometintillo. 76 millas exactamente quedamos. Estamos para allá arriba. Seguimos todavía de este lado de Pensilvania. Faltan todavía como unas 60 millas. 58 millas más o menos para salir de Pensilvania. A Nueva York faltan 122 millas, dice. Es ahí donde vamos a levantar la carga. Ya está a 45, está a 45 millas, ya cerquita a la ciudad de New York.
camiones, bueno, troques y autobuses, carril izquierdo, las próximas 6 millas. Ya llevamos 4 millas aquí más o menos. Van a ser como 10 millas de construcción. No más 10 millas. 16 kilómetros. Alineadito como elefantito, mira, uno tras otro. Lo que más vale para ellos es lo que va a 63 pies ahí enfrente. ¿Qué creen que sea? El motor, las llantas, los espejos, los asientos, la cama o el chofer. ¿A qué se referirá? Pues ya estamos de este lado de New Jersey. Vamos a entrar en el estado. En la milla 0, 0.5 dice. Estamos más cerquita, estamos a 22 millas para llegar. Vamos a entrar a la báscula de aquí de New Jersey. Está apagado el prepass, no pitó, no jaló. Aquí a veces sí prende, pero hoy no funcionó. Manda las flechillas. Están todos por el verde, vámonos. Del lado izquierdo están las flechas verdes. Así mero, pero viene siendo como un bypass. No, pues, por el bypass. Uno de la báscula. Salida 18, el US 22 hacia el east. Ya estamos cerquita, a 3 millas de llegarle. Nos dice que por aquí nos vamos a dar vuelta. ¿En dónde? Esta callecita me marca, no manches. Por aquí me va a encaramar, ¿cómo va a ser? Está como una banquetita ahí en medio, pero bueno. Tenemos que entrar. Vamos a ver por estas mini calles. ¿Dónde te andas metiendo, zorro? Siempre lo mismo contigo. Te metes en callecitas que nomás los puros cuadritos caben. ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? Pues hasta donde termine la calle.
ahí. Pues se supone que ya llegué, pero veo puros árboles. ¿Cómo está el asunto? Otro puentecito. Nomás aquí al fondo, al final de los árboles. Aquí está, miren, aquí está la entrada. Hemos llegado por fin. Está muy escondido esta cosa. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a partirnos por aquí en la yarda y vamos a investigar cómo está el asunto. Y aquí no sé más que ese cuatrito. Vamos a ver cómo está el asunto aquí. Vamos a ver. Se ve solo. Bueno, aquí está un troque. Está un troque. El señor este que anda ahí limpiando esos fierros, esas máquinas, se anda quitando el agüita que les cayó de la lluvia. Dice que por aquí es. Me le dio vuelta al edificio de aquel lado, me pregunta por Elisa. Vamos a ver si está esta mentada Elisa. Bueno, pues valió Mauser. Que está mal el número que me dieron. Y pues aquí son las 9 de la mañana. Ya son las 6 de la mañana en Tijuana. No me contesta la llamada. Vamos a esperar a ver a qué horas para corregir el número. Porque me dicen que no. El número que traigo que no es good. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar un ratito. Bueno, aquí estamos esperando a que nos pasen un número bueno, porque no es good el número que tenemos. ¿Ya vieron esos tipos como de, qué serán? Se me figura que como rinocerontes, caballos, dinosaurios, ¿qué serán? Están cubiertos obviamente, ¿verdad? Porque los van a transportar. Pues son figuras de animales. ¿Qué es lo que podrán ser? Y se lo lleva la petrita esta. Tiene varias petras, ¿eh? Esta otra rojita. Bueno, a seguir esperando. Pues ya se hizo mediodía. Se fueron al lonche. Es una máquina expendedora de partes. Bueno, a esperar. Seguir esperando, no me resuelven todavía. La 1:23. 1:23 de la tarde. Apenas me acaban de decir que ahora sí, que me arrime otra vez. Para allá, para donde estaba. Y que me van a llamar ahora sí para cargarme. Qué bárbaro. Le hicieron mucho de emoción. Yo no checaba la información que traía. Con la que ellos tenían. Que me saliera, me vine para acá.
volvieron a checar y que me esperara. De las 9, 10, 11, 12, 1, 25, 4 horas y media tengo ya. 4 horas y media. Y apenas me van a pasar a cargar y a ver qué me cargan. Y hay que lonar porque ahorita me está preguntando la señora, ¿tienes lonas? Sí, traigo 2 lonas. ¿Están largas? Sí, están largas. Sí, cubre todos los 53 pies. Ah, bueno. Dije, ay, no, por todo lazo de emoción, qué bárbaro. Apocalipsis, pero bueno. Así es este jale. A veces te cargan rápido, a veces te tardan mucho. Pero ahorita vamos a esperar que nos carguen, que nos metan a cargar y a lonar, porque ya me preguntó por la lona, ¿verdad? Entonces quién sabe qué es lo que vayan a subir, pero ahorita vemos. Bueno, vamos a dar vuelta al building, al edificio. Aquí donde vengo despacito me marcó la falla, que se va a apagar el motor. Marcó la falla y se quitó, no se apagó. Hasta despacito la marca. Al parecer es un problema de calentamiento. Marca que se calienta, pero la temperatura, miren, viene como 160, 170. No viene caliente. Está detectando que se calienta, por eso marca que se va a apagar. Ese es el motivo. Marca que viene caliente y no viene caliente, miren. Está la temperatura ahí donde dice water. Marca que está caliente, pero no está caliente. Ese es el punto por el que se quiere apagar. Entonces, pues, ¿cuándo voy a saber que es eso? Por la temperatura. Porque la temperatura la miras bien, no piensas que por eso se vaya a apagar, ¿va? Que por eso salga la alarma. Pero ya al parecer es eso, la temperatura. Está marcando un falso ahí. Está dando una lectura falsa. Así que la primera chance, yo creo que en Virginia, a ver si chance de mañana llegar a un PSC a que corrijan eso. Por lo pronto, vamos a ver qué onda con esta carga. Bueno, ahora sí le puedo la chiripior que aparece y con ganas. Creo que ya no vamos a avanzar nada. Bueno, pues ahí quedamos ya cargados. Tutti frutti. Pusieron un gabinete alto ahí. Vamos a tomar una foto. Antes de meter la lona, vamos a lonar porque vamos a ver las cosillas sueltas. No hay nada más. Y aquí en medio pusieron cosas sueltas, pero con la lona para que no se vuelen más. Tutti frutti. Bueno, pues allá donde estábamos cargando en ese edificio, me moví para acá para poner la lona porque está con el sol. Aquí los arbolitos hacen el paso. Está que se nubla y que sale el sol, que se nubla y que sale el sol. Entonces, perdí aquí para que no nos pegue tan fuerte el sol ahorita que salga. Bueno, pues ahí quedó. Está alto la parte de enfrente, pero bueno, más o menos. Se va a romper todas esas esquinitas. Va a llegar toda rota la lona, pero bueno, aquí son enlonadas. Enlonadas nos la llevamos. Una bandita atravesada y unas liguitas. ¡Ay! Pues no les va a servir de mucho, pero ahí está. Como quiera, todas esas esquinitas son fierro, pues. Todas esas esquinitas, todos esos filitos con el aire las va a terminar de romper, pero bueno.
está el rollo, está como la béisbol. Ya son las 7 de la tarde. Ahorita ya nomás vamos a buscar una resaria, porque voy a buscar un pesque aquí en Pensilvania por el 78 a ver si ya. Pero hasta mañana, ahorita ya está cerrado. Hasta mañana. Estoy fatigado, Estoy fatigado porque andaba en friega. Poniendo la lona. Cargaron tarde y pues bueno, ni modo. Ahora, buscar un lugar seguro y buscar un pesque mañana tempranito para meterlo, porque se está pague y apague ahora sí. Ahora sí quiere llegar con el doctor. No, no puedes jugar pipero. Ay, todo sudado, todo mojado. Ya me pegué una buena lavada, un buen baño vaquero. Un buen baño vaquero. No todo aturdido por el sol. Fíjese que está haciendo calor, pero hay mucha humedad. Miren las siembras que están aquí. Hay bastante humedad y lo que pasa es que estaba haciendo sol. Miren el sol como está. Se nublaba, pero cuando salía el sol ahí, Diosito, pues se puso bueno la soleada, la insolada. Bueno, que traigo agua fresca. Ya me esperó un ratito y ahora sí ya me relajé. Ya voy a tomar un poquito de agua fresca, porque ya me tomé un agua así natural al tiempo, pero está bien caliente. Ya me esperé un tiempo razonable, ahora sí voy a tomar algo fresco. Vamos a buscar una resaria o algo, a ver dónde nos podemos quedar, porque ya son las 6:22 de la tarde. 6:22 de la tarde. Tengo que llegar a un pesque a fuerzas ahora sí. Que estoy buscando acurrucarnos y mañana después de las 7 abren, así que mañana vamos a ver dónde arrancamos. Pronto vamos a seguir por aquí. Al 78 voy a llegar al piloto que está aquí en la milla 12, creo que es la milla 12, creo, porque la verdad tengo que ir al baño, una pasadita ahí, está cañón. Pero lo vamos a poner aquí, a ver si no nos corren. Hay varios parados aquí. Ay, pero por lo pronto lo que quiero es ir al baño. No sé si me voy a quedar aquí, me dan ganas, pero a lo mejor me etiquetean. Punto, lo que quiero es ir al baño, porque eso sí me aburre. Lo demás al rato veo. Pues allá una patrulla en el semáforo, un State Trooper, y no nos corrió. Me da ganas de quedarme ahí a dormir. Ay, porque necesito bañarme también. Pero bueno, a ver, me la voy a jugar a ver si no me etiquetean. Porque acá adentro te pueden pegar un madrazo. No más que ruidazo. Acá adentro sí está más canijo que quieres atravesar y te den un buen golpe. ¿Para qué quieres? Pues aprovechando que hay chambres disponibles y que iba a entrar al sanitario, lo de una vez agarré, me eché un shower aquí. Como quiera, aquí están las toallas y tiene jabón. Pues me eché jabón en el pelo para quitarme bien la mugre que traía en la tierrita. Vale más tener amigos que dinero. Eso dicen a veces, ¿no? A veces se cumple, a veces no.
En este caso sí, gracias al amigo Javier, que nos tiene ahí la tarjeta del Pylon, nos la presta cuando ocupamos un shower, en caso que no tengamos, y pues bueno, ahorita nos sacó de apuro esa tarjeta. Y pues ahora sí fresquecito. Me acababa de cambiar de todas maneras, ahí donde me eché el baño vaquero, pero vale más un baño completo. Un baño completo para sentirme mejor, para dormir más fresco. Y ahorita pues me vuelvo a cambiar ropa otra vez, es lo de menos. Bueno, pues vamos a agarrar una bebida refrescante ahora sí. Ya pasó un buen tiempecito, ya nos bañamos. Ahora sí vamos a echarle algo más helado adentro del cuerpo para hidratarlo bien. Nada más. Ya tengo un Swift, otro de otra caja seca, otro de una plataforma enfrente. Ya tengo 3. Este chavo se está acomodando aquí enfrente también. Creo que sí me voy a quedar a dormir. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me quedo o no me quedo? Y ya estoy parado de todas maneras. Este ya tiene las cortinas cerradas, quiere decir que ahí se va a echar a dormir. Bueno, pues ya agarramos aquí una hamburguesilla ahí leve, un tecito fresco, un té helado para ver si nos hidratamos. Y nada de soda porque está canijo crudo. Bueno, el té también está dulce, pero pienso que hace menos daño que la soda. ¿Cómo ven con esa cosa? Tiene como 12 y garra. Casi los 13, 10 ya. Desde el suelo hasta allá. Pero bueno, pues aquí nos vamos a quedar y nos vamos a ir tempranito a Penske. Vamos a ir en la madrugada y llegarles para que abran. Quiero ir en la madrugada porque si se llega a parar el camino, espero que no haya tanto tráfico en la madrugada. Por si se llega a estar yendo pagando algo para no hacer tanto relajo. Entonces lo que voy a hacer, mover en la madrugada para prevenir esos contratiempos y no hacer tanto relajo, porque ni si me sacó de onda ahí, me sacó de rollo de quicio, que se apagó 3 veces, se apagó y me andaba cargando. Al cafecito. Kikiriki, y amaneció. Vamos al cafecito y para movernos aquí. Quedamos medio de lado, no duerme uno bien a gusto cuando queda en la rampa porque queda ladeado. Uno medio ladeado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, verdad? Al baño y al café para movernos ya. Son las 5 de la mañana, ahorita nos movemos. Pero es que pase ese 18 que viene ahí. ¿Apagó las luces o qué? Ah, dio vuelta. Pensé que venía para acá. Hay unos 18 allá enfrente de mí. Bueno, pues fuímonos. Vamos a movernos aquí. Son las 5:40 de la mañana. Vamos a ver si está abierta la puerta de entrada del Penske, que según abran a las 7. Esperemos que está abierta porque la vamos a llegar a las 6 pasaditas. Vamos a ver si está abierta, si no, para no estorbar en la calle, a ver cómo la hacemos. Ah, no, pues sube pípero.
pero madrugador. La báscula porque así se ve más bonita. Vamos todavía del lado de New Jersey, no, la milla 7. Y América, estamos a Pensilvania otra vez. Bueno, ahora sí vamos entrando a Pensilvania. Ya nomás nos faltan 8 millas. 8 millas, vamos como aquí en Pillín, tú puedes llegar al Penske. No te me vayas a rajar. Ya se nos hizo martes, 30 de agosto. Ya se hizo martes y acá seguimos de este lado todavía. Pero bueno, que ya llevamos la carguita. Salida 71. Estamos a 3 millas aquí el Penske. Y del 78 va para afuera. Vamos a agarrar el 22 para el norte, 32. Algo así. Vamos a ver. Pensilvania 33 norte dice. Vamos a salir aquí en la William Highway. Ya estamos aquí en la dice que aquí en la Mayer Lane. ¿Pero dónde está esta Mayer Lane? ¿Será que es esta? Esta mera es. Y ahora sí, en la Farmer Drive. Yes, a la derecha. Y hemos llegado al Penske. Y el Cometín Pillín no se rajó, por lo menos para la llegada. Así que vamos a ver qué pasa. Está cerrada la puerta todavía. Es lo que me temía. Todavía está cerrada la puerta. ¿Será que esa es la salida? Vamos a ver por este lado. Vamos a hacer la única salida, la única entrada, yo creo. Vamos a andar por este lado. Vamos a la entrada.
Ya hicimos el check-in. Son las 6:30. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ya hasta cometí un pillín. Nos estacioné en la pura esquinita. Hay un panteón aquí a un lado. Una yarda de lado es un panteón. Un camposanto. No se mira bien por las rendijas, pero ahí está. Vamos a esperar a que nos atiendan. Le voy a checar lo de la liga, a ver cómo va de una vez. Lo que espero. Checadilla aquí abajo. Ay, a ver cómo vienen las bolsas. Vienen bien. Pues me dijo ready to go. Ya está listo según. No le cambiaron nada. O sea, físicamente no le cambió nada. Ni le quitó ni le puso nada. Nada más ahí con la computadora lo puso a regenerar. Checó fallas ahí en la computadora, le borró los códigos. Tenía fallas inactivas, pues no tenía ninguna falla activa. Le borró las fallas inactivas, el historial, lo regeneró y pues a ver, vamos a darle a ver qué gesto sigue haciendo. Me dijo que ya, que nos fuéramos. Lo que había pasado era que al principio me decía que era algo como del arnés de la bomba del agua, que a lo mejor iba a tener que cambiar la bomba del agua. Luego me dijo que algo de una fuga de diésel, y así varias cosas. Al final le metí la computadora. Pues bueno, él estuvo moviendo y lo regeneró. La regeneración le viene haciendo bien, no tiene ningún problema, pero bueno, vamos a ver al final a ver qué pasa. Bueno, pues fuimos, vamos a regresar 78 para bajar para el 81. Todo derecho el 81 hasta el 40. Ya estando ya en el Interestatal 40 del lado de Tennessee. Ya vemos si nos vamos todo al 40 o bajamos para el 20. Pero bueno, eso ya lo vemos hasta el día de mañana, porque vamos a quedar yo creo en Virginia o en la entrada de Tennessee, a ver hasta dónde nos da el libro, suponiendo que todo siga bien. Vamos a personarnos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todo salga bien, que ya no vaya a ser falla. Dice que yo salga a la derecha, pero ¿cómo voy a salir a la derecha? Porque dice que para la derecha, pues vamos a hacerle caso al sign que dice que por acá es la salida. Vamos a ver dónde nos agarra la tormenta. Estoy viendo que una tormenta precisamente por la ruta por la que voy. En todo el país no se ve lluvia más que la ruta por donde voy, por Virginia, o por el 80 también en Pensilvania. Es la misma, una tormenta. Pensilvania, Virginia y Ohio, donde se ve la tormentilla. Pero bueno, así que por donde me vaya, ahí está la tormenta y viene más tardecita. Una pípero tormenta.
pero debo de llevar como unos 30,000 libras, yo creo, de peso. Ahí viene la agüita, ya se está divisando las primeras agüitas ya están cayendo, las bonitas. Vamos a la milla 220, en la 221 vamos a llegarle. Y ahora sí, se dejó caer el agua. La tormentita que veíamos en el radar, aquí ya la encontramos. Seguimos por el Interestatal 81 de este lado de Virginia. Pimpero de material peligroso. Porque lo viene trinqueteando este amigo del revolvimiento del vehículo. Bueno, el tráfico anda que lado.
Vamos a buscar aquí la salida 84, aquí de Lowe's. Aquí vamos a quedar. Van a ser las 4 casi, van a ser ya de la tarde. Se vino bueno el tormentón precioso. Yo creo que aquí nos vamos a quedar una vez, a ver si baja un poco la tormenta. Tapando aquí la maniobra, denme un chance de completarla. Voy a enderezarlo nada más y te puedes tardar todo lo que quieras, mi amigo. Bueno, aquí vamos a dejar el día de hoy. Por aquí le paramos, mañana le continuamos. Vamos a voltear los horarios, los turnos. Vamos a empezar a parar temprano para arrancarnos temprano por cuestiones de estacionamiento. Así que vamos a cambiar los horarios para empezar a chambear y a ver cómo se porta con Petit Pillín. Por lo pronto el trayecto de ahí de Pensilvania aquí a Virginia en la milla 84 al 81, al 81, pues no hizo faramaya, no se apagó. Vamos a ver más adelante, a ver qué pasa. Tiene una señora y viene un morenito con él de team sin camiseta, le va enseñando ahí los ¿cómo se llama? Los bíceps, los tríceps o los no sé qué. Ay, yo nomás. Vale, pues ya me voy.